Hace pocos días una cadena francesa de hipermercados reclamó al gobierno, relacionando esto con un proceso de reconversión. Así fue como desde el gobierno se le bajaron los aportes patronales, algo que ahora lo están pidiendo no solo otros supermercados, sino desde otros sectores también. Fernando Aguirre, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, este es el planteo, Fernando. Sí, el procedimiento preventivo de crisis no contempla rebajas de los aportes patronales. Esto fue un acuerdo especial. Hay quienes dicen que no es legal, que si hubiera algún tipo de cuestionamiento desde el punto de vista legal, se caería porque, según dicen, el Ministerio de Trabajo no tiene las facultades para hacer ese tipo de quitas. Pero más allá de eso, lo que nosotros salimos a cuestionar es el hecho de que se le dé a una sola empresa. Porque la realidad es que el supermercadismo en su conjunto tiene problemas desde hace bastante tiempo. O sea, las ventas están muy flojas, los aumentos de costos son fenomenales. El supermercadismo, por ejemplo, consume mucha electricidad por la luz y por el frío. Entonces, aumentos de un 500%, hasta 1000% de la luz, puede hacer quebrar una empresa, así de simple. Entonces hay muchos problemas en todas las empresas del sector, no solamente en esta gran empresa francesa. Y además, bueno, tenemos que competir contra el comercio ilegal, que es otra cuestión que venimos reclamando hace tiempo y no se ve que haya una decisión de ponerle fin a todo aquel que trabaja sin pagar impuestos. Es un tema serio. Bueno, también está el trabajo en negro. Entonces, volviendo al tema de la rebaja de aportes patronales, uno dice, bueno, si rebajamos los aportes patronales, tratemos de rebajárselo a todos los empleadores, sea del sector que sea, en un porcentaje que después habrá que ver. Pero si se rebajan los aportes patronales y se combate el empleo en negro, que en la Argentina es muchísimo, probablemente no desfinanciemos a las cajas de jubilación porque va a haber más empresas aportando, un porcentaje menor, pero probablemente esa cantidad de empresas que se vayan agregando compensen esa rebaja y estaríamos en una economía completamente distinta. Eso sin hablar de todo lo que es facturar sin pagar impuestos, ¿no? Que es probablemente la mitad de la economía del país. Es un dato esto que estás comentando que realmente alarma, ¿no? Porque hablas de la mitad de la actividad en el país, de algo que es ilegal, ¿no? Es ilegal, es ilegal. Lo que pasa es que, bueno, no se ve una... ¿No hay controles, Fernando? ¿O no se quiere controlar? O sea, a ver cómo es el término medio. Un poco difícil de explicar, o digamos, es inexplicable. Cuando uno escucha economistas, políticos, ministros, hacer un panorama de lo que sucede en el país, casi nunca, por no decir nunca, se menciona el tema de la economía en negro. Y uno dice, pero ¿y por qué? Si en Argentina paga 1 de cada 2 empresas o individuos o lo que fuera, paga 1 de cada 2. El que trabaja en blanco tiene que trabajar el doble y aportar el doble por el que no aporta. Entonces uno dice, pucha, si ahí se trabajara con decisión, con firmeza, y se empezara a incorporar más empresas a la economía en blanco, este país se da vuelta como una media. Cuando uno dice la mitad, no paga. Por eso pagamos, tenemos una presión impositiva que es de las más altas del mundo. Y eso es una realidad, simplemente es cuestión de constatarlo. Entonces uno dice, ¿por qué no hay una decisión más firme para terminar con este problema? O por lo menos para ir achicándolo en el tiempo. Sé que no es fácil de terminar, pero tener la decisión de ir achicándolo. Ahora, Fernando, ¿cómo cambiar? Porque esto que estamos hablando también, tenemos que pararnos en lo que es la cultura. ¿Cómo cambiar la mentalidad, digo, no? Es muy difícil cambiar la mentalidad. Nosotros estamos haciendo una campaña con unos videos que le hablan a la gente y le decimos, si no te da ticket fiscal, porque hay gente que te da un ticket y resulta que no sirve para nada. Si no te da ticket fiscal, no le compres.
Ahora, es muy difícil que eso consiga cambiar la mentalidad de la gente. Aquel que tiene problemas económicos, que le cuesta llegar a fin de mes y apela al que le vende más barato, y no es criticable. O sea, la cuestión es que las autoridades que sí tienen el poder para hacerlo, no permitan que nadie venda en negro. Así de simple, porque decirle a la gente no le compres, y es muy difícil. Es muy difícil conseguir que la gente de por sí decida no comprarle al vendedor que está en la calle e ir a un negocio formal. Y cuando el bolsillo está flaco, la gente apela a cualquier cosa. Ahora, la realidad es que en otras épocas, en este país, hubo gobiernos, el gobierno anterior promovía la economía en negro, porque supuestamente eso hacía que los precios bajen. Pero bueno, si eso se lleva a la larga, termina el 100% de la economía en negro, porque la economía en negro va desplazando a la economía en blanco. Qué locura, ¿no? Es una locura realmente, es inexplicable que no se ponga más énfasis en esta cuestión. Dentro de todo esto, en el interior, bueno, todos conocemos lo que es capital, provincia de Buenos Aires o Gran Buenos Aires. ¿Cómo está la situación con respecto a todos estos temas? El supermercadismo nacional, que es el que nosotros representamos, está en dificultades por una... Igual que acá, igual que lo que es Capital y GBA. Sí, sí, lo que pasa es que hay distintos tipos de empresas. Una empresa multinacional que tiene espalda financiera casi inacabable puede sobrellevar mejor la situación. Por eso es que todo el mundo está mirando con atención el tema Carrefour. Uno dice, pero ¿cómo? Si esta gente ha enviado dinero en forma de regalías a Francia por décadas. Ahora que necesita hacer una reconversión, porque todo el mundo está dentro de lo que es la reconversión, porque las actitudes de los consumidores han cambiado, hay una serie de cosas que dicen, bueno, este modelo, por ejemplo, los hipermercados, están en problemas, la gente no va a los hipermercados y hay que reconvertirse. Hay que cambiar. Bueno, ese proceso de reconversión no es lógico que lo paguen entre los trabajadores y entre la sociedad, porque cuando uno dice, bueno, aportan el 50% de aportes patronales, alguien va a poner la diferencia. ¿Y quién va a poner la diferencia? La sociedad en su conjunto. ¿El Estado? El Estado somos nosotros. Porque uno lee una noticia en un diario que dice el gobierno se va a hacer cargo del 50% de los aportes patronales. El gobierno no se hace cargo de nada. El gobierno administra su plata, la mía, la de los señores que están en el estudio, administra esa plata, porque el gobierno no tiene ningún ingreso de por sí. Entonces, estábamos en cómo está el supermercadismo nacional. El supermercadismo nacional pelea contra las grandes cadenas que, en la medida de lo posible, le van quitando mercado. Aquí, en la capital federal, hace unos años hubo una verdadera masacre, no quedó prácticamente ningún supermercado de origen nacional. Entre los chinos y las grandes cadenas los destruyeron. Ahora, el problema es que eso puede pasar en el interior también. Claro. Por más que haya cadenas regionales muy fuertes y todo lo demás, el comercio ilegal, que bueno, de alguna manera se está identificando con los chinos, obviamente no todos trabajan en la ilegalidad, pero una buena parte sí. Nosotros vemos las actas de inspección que se les hacen y prácticamente no dejan infracción por cometer. Entonces uno dice, bueno, es una buena representación de lo que es trabajar en la ilegalidad. Por ahí no la totalidad, pero una buena parte sí. Uno lo comprueba simplemente yendo a comprar un kilo de fruta o verdura, no le hacen ticket. Eso es vender en la ilegalidad. Entonces, bueno, enfrentar todo eso, más una caída muy fuerte de consumo, más una suba de costos, y bueno, estamos todos en problemas. Estamos todos en Seguramente. Nos quedan 2 minutos, Fernando. En estos 2 minutos, ¿qué acciones van a llevar adelante de acuerdo a este escenario? Nosotros tenemos una muy buena relación con el gobierno. Trabajamos en conjunto, hemos hecho muchas cosas en conjunto. No podemos pensar más que seguir trabajando y tratando de que estas cuestiones de las que estamos hablando se reflejen en medidas concretas. Es decir, lo de Carrefour sale, bueno, que salga para todos. Que todos podamos pagar la mitad de los aportes patronales. El comercio en negro hay que combatirlo.
hay que clausurar a aquel que vende en negro. Así de simple, porque la gente no va a dejar de ir a comprar si le vende más barato, va a ir igual. A nuestros supermercados nos ponen camiones en la puerta que venden en negro, de organizaciones políticas. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que nadie haga nada? Porque eso es ilegal. Entonces, bueno, sobre eso estamos trabajando y la realidad es que tenemos que reconocer que con el gobierno estamos teniendo una muy buena relación y tenemos receptividad por parte de los funcionarios. Eso es una realidad. Pero bueno, hay que empezar a tomar medidas concretas. Sí, que se los escuche también, ¿no? Por supuesto. No se escuchan. El tema es que no se escuchen y procedan. Que hoy se haga. Exactamente. Se haga. Fernando Aguirre, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Pausa.